Pregunta de la prueba de acceso a la universidad, junio de 2014, pregunta de probabilidad. Aquí tenéis una fotografía de los alumnos míos que se presentaron a este examen. Una factoría dispone de 3 máquinas para fabricar una misma pieza. La más antigua fabrica 1000 unidades al día, de las que el 2% son defectuosas. La segunda máquina más antigua, 3000 unidades al día, de las que el 1,5% son defectuosas. La más moderna fabrica 4000 unidades al día con el 0,5% defectuosas, muy pocas. Se pide a. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza elegida al azar sea defectuosa? B. Si una pieza elegida al azar es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada en la máquina más antigua? C. Sabiendo que una pieza elegida al azar no es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido fabricada en la máquina más moderna? Bueno, creo que al leerlo os dais cuenta que parece que haya que utilizar el teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes, ¿verdad? Ya que me piden, por ejemplo, en el apartado A la probabilidad de que sea defectuosa y, claro, depende de qué máquina lo haya hecho, la probabilidad es una u otra. Hay que empezar definiendo los sucesos de los cuales sé sus probabilidades y los sucesos del cual me piden la probabilidad. No sé, se me ocurre, por ejemplo, llamar A al suceso la pieza elegida ha sido fabricada por la máquina más antigua. Llamar suceso B, la pieza elegida ha sido fabricada por la máquina, no la más antigua, sino la segunda máquina más antigua. C, el suceso, la pieza elegida ha sido fabricada por la máquina más moderna. La que fabrica más, por cierto. Bueno, ya puesto, voy a llamar D al suceso, la pieza elegida al azar es defectuosa. En este apartado A me piden la probabilidad de D, la probabilidad de que la pieza elegida al azar sea defectuosa. Enseguida me doy cuenta que depende, ¿no? Depende de qué máquina ha hecho la pieza, la probabilidad de ser defectuosa es una u otra. He dicho depende de qué máquina hace la pieza. Por tanto, ya estoy pensando en un diagrama en árbol, donde aquí indique que ha sido fabricada por la máquina A, por la máquina B o por la máquina C. Siendo fabricada por la máquina A puede ser esta defectuosa o no ser defectuosa, lo mismo para B y C. Nos preguntamos ahora cuál es la probabilidad de que la pieza elegida haya sido fabricada por la máquina A. Pues aquí dice que la máquina A fabrica 1000 unidades al día y en total se fabrican 1000 más 3000 más 4000. Sabemos que en total se fabrican 1000 más 3000 más 4000, es decir, 8000 piezas. De ahí que la probabilidad de A, es decir, de que la pieza elegida al azar la haya hecho la máquina más antigua, va a ser, según la regla de Laplace, 1000 casos favorables entre 8000 casos posibles, un octavo. La segunda más antigua, la probabilidad de B, 3000 casos favorables de 8000 posibles, 3 octavos. Y por último, la más moderna, la que más hace, porque hace 4000 de 8000, por tanto tiene una probabilidad de 4 octavos, es decir, un medio, 50%, de que lo haya hecho la máquina más moderna. Tenemos entonces estas probabilidades, 1 octavo, 3 octavos, 4 octavos, lo que es lo mismo un medio. Evidentemente estas tres probabilidades suman 1. Volviendo a la pregunta, me piden la probabilidad de que la pieza seleccionada es defectuosa, es decir, llegar a este destino, este o este. Para llegar aquí, pues lo que tiene que ocurrir es que lo haya hecho la máquina más antigua y sea defectuosa, o dicho de otra manera, la probabilidad de que lo haya hecho la máquina más antigua por la probabilidad de que sea defectuosa habiéndolo hecho la máquina más antigua. Probabilidad que conocemos, ya que el 2% de las piezas hechas por la máquina más antigua son defectuosas. Este número es 0,02. Seguimos. Para llegar aquí, pues tiene que haber hecho la máquina segunda más antigua por la probabilidad que sea defectuosa habiéndolo hecho esa máquina, probabilidad que también conocemos. Ahí está 1,5%, es decir, 0,015. A ver, todavía me queda un caso más, que llegue hasta aquí, es decir, que lo haya hecho la máquina más moderna por la probabilidad que sea defectuosa habiéndolo hecho la máquina más moderna. Probabilidad que conocemos es 0,015.
0,005. Cuidado ahí. Se suele escribir también en este árbol las probabilidades que he mencionado. 0,02, 0,98, 0,015, 0,985 y por último esta que sea afectuosa muy pequeña, 0,005, que no lo sea, 0,995. Pasamos allá a la probabilidad. Este número es un octavo por este número que es 0,02 más este número es 3 octavos por esta probabilidad que es 0,015 más la probabilidad de que lo haya hecho la máquina moderna que es un medio por la probabilidad de que sea defectuosa habiéndolo hecho la máquina moderna, que es una probabilidad muy pequeña, 0,005. Cogemos la calculadora y operamos y nos da 0,010625. Esta es la probabilidad pedida. Observa que es un poquito más del 1% las defectuosas que nos salen. Claro, el 1% está entre el 2%, 1,5% y 0,5%. ¿Por qué está más cerca de este número que de este? Bueno, porque la máquina más moderna hace muchas más piezas. Luego es normal que la probabilidad de ser defectuosa, sin saber qué máquina lo hace, esté más cerca de este número que de este, ¿no? Es razonable. Apartado B. Si una pieza elegida al azar es defectuosa, tenemos información, por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada en la máquina más antigua, la máquina que hemos llamado A? Me están pidiendo entonces la probabilidad de que ocurra A sabiendo que es defectuosa. Claramente se ve que aquí hay que aplicar el teorema de Bayes, pero yo cada vez lo deduzco. Están pidiendo la probabilidad de que la pieza haya sido hecha por la máquina A y sea defectuosa, partido la probabilidad de que sea defectuosa. Definición de la probabilidad condicionada. La probabilidad de que sea defectuosa es algo que hemos hecho antes. Si no lo hubiéramos hecho antes, habría que hacerlo ahora. Nos da 0,010625 y la probabilidad esta es la que sigue este camino, es un octavo por 0,02, en fin, lo indico para que quede más claro, la probabilidad de A por la probabilidad defectuosa habiéndolo hecho la máquina A, un octavo por 0,02 partido de 0,010625. Tenemos que dividir 0,0025 entre este número. Nos da 4/17, aproximadamente 0,2353. Bien, una probabilidad relativamente baja, pese a que la máquina más antigua hace pocas piezas, aunque muchas de ellas son defectuosas, el 2%. Es razonable el resultado. Apartado C. Sabiendo que una pieza elegida al azar no es defectuosa, tenemos información. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya sido fabricada en la máquina más moderna, es decir, la máquina que ya hemos llamado C? Me están pidiendo la probabilidad de que no ocurra C teniendo información. La información es que no es defectuosa. Yo lo que hallaría sería la probabilidad de suceso contrario, 1 menos la probabilidad de que lo haya hecho la máquina C, la máquina más moderna, sabiendo que no es defectuosa. Me voy a preocupar de hallar esta probabilidad. 1 menos, aquí habría que aplicar el teorema de Bayes otra vez, pero prefiero deducirlo cada vez. La probabilidad está condicionada es la probabilidad de que ocurra C, es decir, que lo haya hecho la máquina más moderna y no sea defectuosa, partido la probabilidad de que no sea defectuosa. Son probabilidades sencillas, ya que para hallar esta probabilidad, pues es el suceso contrario de la probabilidad que hemos hecho en el apartado A, 1 menos la probabilidad de que sea defectuosa. Y la probabilidad de que ocurra C y no D es la probabilidad de este camino, es decir, la probabilidad de que lo haya hecho la máquina más moderna por la probabilidad de que no sea defectuosa habiéndolo hecho la máquina más moderna. Estas tres probabilidades son conocidas. La probabilidad de C es 1 medio. La de no D, habiendo ocurrido C, es 0,995, suceso contrario de este, claro, partido de 1 menos la probabilidad que hemos hecho en el apartado A. Bueno, es cuestión de operar. Todas estas operaciones, según la calculadora, me dan 796 partido de 1583. Por tanto, es 787 partido de 1583
pasando a decimal, aproximadamente 0,497157, casi 50%, como veis. Esta es la probabilidad pedida. Mirad, este ejercicio se podía haber razonado de otra manera, sin aplicar estos teoremas, con ayuda de una tabla de contingencia, ya que sabemos cuántos artículos hace cada máquina. Me explico. Aquí hay tres máquinas, vamos a llamarlas las máquinas A, B y C. La más antigua la A, sigue la B y la más moderna la C. Y los artículos pueden ser defectuosos o no defectuosos. Voy a intentar completar esta tabla, que se llama tabla de contingencia. Yo sé que en total hay 8000 piezas. 1000 las hace la máquina A, 3000 la máquina B, 4000 la máquina C, la más moderna. Intentamos hallar este número. De las 1000 que hace la máquina A, ¿cuántas son defectuosas? Pues el 2%. El 2% de 1000, pues multiplico 0,02 por 1000 y obtenemos que hay 20 defectuosas. El resto, 980, son no defectuosas. ¿Cuántas defectuosas hace la máquina B? Pues el 1,5% de 3000. Multiplicamos 3000 por 0,015 y nos da 45. El resto, 2955, son no defectuosas. Y la máquina C, de las 4000, el 0,5% son defectuosas. Multiplicamos 4000 por 0,005 y nos da 20, solamente 20. Bueno, igual que en A, pero es que hace muchas menos. Luego el resto, 3980, son no defectuosas. Podemos entonces averiguar que hay 20 más 45 más 20, es decir, 85 piezas defectuosas y el resto, la suma de estos números, o lo que falta hasta 8000, son no defectuosas, es decir, 7915. Una vez completada esta tabla de contingencia, responder estas preguntas es muy fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que la pieza elegida sea defectuosa? Regla de Laplace. Tengo 85 defectuosas de un total de 8000. Si dis 85 entre 8000, veréis que os da el mismo número de antes, claro, 0,010625. Y como veis, no he utilizado el teorema de la probabilidad total para hallar esta probabilidad. Apartado B. Me piden ahora la probabilidad de que lo haya hecho la máquina más antigua sabiendo que es defectuosa. Regla de Laplace. Defectuosas hay 85 y de ellas favorables hay 20. Son las que ha hecho la máquina A. Esta es la probabilidad pedida. Observa que si dividimos entre 5 numerador y denominador obtenemos 4/17, igual que antes. Y por último, apartado C, la probabilidad de que no lo haya hecho la máquina más moderna, sabiendo que no es defectuosa. No defectuosas hay 7915, casos posibles. Casos favorables, que no lo haya hecho la máquina C, pues la suma de estos dos números, 980 más 2955. Si operáis, veis que os da el mismo número, aproximadamente 0,497157. Como veis, dos formas muy distintas de hacer el mismo ejercicio.